Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con esta clase grabada y un poco extraña, en la que vamos a continuar lo que empezábamos el otro día a toda pastilla, que era el tema del barroco, y nos vamos a centrar ya en la arquitectura y el urbanismo. A ver si en esta primera clase, bueno, pues podemos dejar visto todo lo que serían las características generales y también nos da tiempo a ver la obra de Bernini. El último día sí que es verdad que habíamos hablado de lo que sería el panorama histórico o el panorama así un poquito general, el contexto de la época. Como sabéis, bueno, pues es una de las cosas que se han omitido, entonces le echáis un ojo, pero en cualquier caso más o menos claro. Recordad todo lo que son los avances científicos del momento, todo lo que va a ser ese momento especial dentro del mundo de las artes, la literatura, figuras como Shakespeare, figuras como Cervantes en España, bueno, y todo ese momento en España que va a coincidir el barroco con los reinados de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Época de decadencia en el ámbito político, pero una época de esplendor cultural en el ámbito de las artes. Bien, pues cuando hablamos del barroco, hablamos y nos referimos como ese arte de la persuasión. Tiene una finalidad muy persuasiva y recordad que estábamos en pleno momento de la Contrarreforma y va a ser un arte también entendido pues, de forma marketingiana. Va a intentar vender las bondades de la Iglesia y lo va a hacer con un lenguaje nuevo y un lenguaje muy cuidado. Bueno, tenemos que empezar conociendo que el urbanismo va a cambiar y se va a adaptar. Y en esta época se van a intentar abrir una de las cosas que serán características, que serán nuevas plazas. Se van a ir derribando muros, las murallas medievales, y ciudades, como es el caso de Roma, van a sufrir una remodelación total. Roma al final va a ser la ciudad papal, se va a contar con los mejores arquitectos, y todo ello pues hace, además siendo foco también de peregrinación, que se convierte en la ciudad modelo para el desarrollo urbanístico de otras grandes urbes. Esto, bueno, pues lo vamos a ir viendo con más detalle, pero sí que es verdad que en torno a ciertas plazas se van a construir nuevas iglesias, se va a dotar todo esto que tenéis más o menos con colores marroncitos, son elementos artísticos y todos los de este entorno, a ver, este entorno más o menos de aquí, es donde se va a desarrollar ese arte nuevo, ese arte barroco. Bien. Esto, lo que os decía, a nivel mundial, el tema de las plazas mayores, las plazas reales, se va a hacer costumbre. En el caso de Madrid, pues tenemos esta plaza mayor tan bonita. En el caso de París, la Place Vendôme, bueno, pues uno de los espacios a día de hoy más lujosos y más característicos también de la ciudad de París, pero esta línea de abrir plazas en lo que eran antiguas plazas de mercado, plazas de abastos, se va a llevar pues a otras ciudades más pequeñas y aunque sumamente importantes también, como es el caso de Salamanca y su plaza mayor, que es algo posterior. La englobaremos dentro del barroco, aunque bueno, ahí habrá jaleo y tendremos que hablar sobre esto. Seguimos. Bueno, esto lo he puesto para que sepáis que vamos a hablar de las características generales, pero es una imagen que tiene muchas cosas y tampoco vamos a ir detallando cada una de esas. Sí que es verdad que, bueno, pues nos aparece aquí la iglesia como modelo constructivo, la ciudad papal Roma haciendo referencia a ese nuevo urbanismo, esa figura, sobre todo que aparece en Francia, de monarca absoluto y la ciudad como, bueno, pues esa ciudad del rey, esa asociación de la capitalidad al poder, es decir, muchas cosas que aparecen y que iremos contando poco a poco. Bien, la primera característica de la que tendríamos que hablar sería precisamente de ese nuevo lenguaje barroco, bueno, pues busca dar esa sensación de inestabilidad, de movimiento, de dinamismo. Se parte y se toman como base los elementos renacentistas, los elementos clásicos. De aquí, bueno, pues estamos viendo esos capiteles en un lenguaje clásico, frontones, vamos a ver, pero frontones que se van a adaptar, frontones que se van a romper, y lo que se hace, bueno, pues es utilizarlos de una manera distinta, combinándolos de formas
que no tienen nada que ver con ese lenguaje renacentista, con ese lenguaje clásico, y que generan esta sensación de dinamismo, de movimiento, ¿vale? Fijaos el efecto de curva y contracurva, ¿vale? Como podemos observar en esta fachada. Eso a su vez lo que va a provocar, bueno, pues son esos efectos de claroscuro y de contraste. Más, y seguimos, no lo he dicho antes, la iglesia que veíamos, el trocito de fachada que veíamos, era el de San Carlos de las Cuatro Fuentes, una obra de Borromini, que ya veremos y hablaremos de él. Esta es la planta también de esa misma iglesia, y os la pongo como referencia porque los modelos de planta van a cambiar. Se va a abandonar esa idea de planta central, bueno, a ver, abandonar, junto con la planta central o la planta basilical o la planta de cruz latina, que, bueno, pues van a seguir en vigor. Van a aparecer otras que van a tener mucho peso y mucha fuerza durante esta época. Entonces es el concepto de planta elíptica. Recordad que hablábamos de Kepler, de pues el descubrimiento de que los planetas pues orbitaban, los movimientos eran elípticos, ¿vale? En esas órbitas elípticas, y esto lo vemos aquí. Es una elipse rota por ese efecto de la curva y la contracurva, pero si veis, en cualquier espacio que se pueda tener, una forma elíptica, la propia cúpula que ya veremos tiene forma elíptica y por tanto, bueno, pues cambia. También formas octogonales. Formas octogonales ya las habíamos visto, por ejemplo, en Rávena, ¿vale? Hace mucho tiempo, pero lo hemos visto. Además, las plantas van a sorprender. Va a haber mucho contraste entre lo que puede ser una fachada y lo que luego vamos a ver en su interior. El efecto sorpresa se va a buscar constantemente. Bien, esta iglesia deberíais conocerla si pasáis por Madrid. Es la Basílica de San Miguel, está al lado de la Nunciatura Apostólica. Es Basílica Pontificia y está, pues eso, en la calle del Sacramento, muy cerquita de la Plaza Mayor, en la calle que está también o que va a dar a la Plaza de la Villa, ¿vale? Está todo ese entorno en Madrid y las Austrias. ¿Por qué ponemos esta? Porque ahí también se aprecian algunas de las características que veremos. Esa viveza, ese dinamismo, ese contraste o esos contrastes lumínicos que puede haber en un lenguaje algo más sobrio también. El lenguaje castellano, el barroco castellano, es más sobrio que el que podemos ver, bueno, pues en Italia, en el caso de Borromini, pero podemos apreciar nuevamente una fachada curva, esos distintos contrastes, entrantes, salientes, y todo eso pues va a ser muy propio del barroco. Además, pues vamos a ver que los frontones, os decía antes, son un elemento clasiquísimo, se van a romper, se va a jugar con ellos. Este que tenéis aquí es obra de Miguel Ángel, ¿vale? Dentro de lo que serían esas tumbas mediceas, partiendo de ese modelo, es decir, cuando algún degenerado, algún negado critica el barroco y ensalza el lenguaje a lo mejor clásico y que el barroco es la perversión de lo clásico, al final hay cierta inspiración en gente o en los más grandes, en un Miguel Ángel, ¿vale? Entonces, bueno, habla de la ignorancia supina de unos cuantos. Como os decía, después de criticar, los frontones se rompen. Eso lo que va a generar son formas muy caprichosas, entrantes, salientes, contrastes de luz, volutas, ¿vale? Orejeras, muchas cosas que iremos viendo. Y, bueno, pues otra de las características que tenemos por ahí es el tema de las grandes cúpulas. A imitación del modelo de San Pedro, en Roma, pues prácticamente todas las iglesias posteriores copian el modelo de cúpula, pero además se hace como un elemento reconocible a toda la cristiandad. Como última característica, bueno, así de forma general, porque luego ya empezaremos a hablar de las particularidades del lenguaje de cada uno de los distintos artistas, vamos a hablar de la aparición de las columnas torsas o las columnas salomónicas. Bueno, no es exactamente lo mismo, habría un pequeño matiz, ya lo comentaremos en clase para no entrar en muchos líos, pero en cualquier caso fijaos que son columnas clásicas, ¿vale?,
que se retuercen sobre sí mismas. ¿Qué provocan? Pues al final todo lo que hemos dicho antes. Ese efecto de movimiento, ese dinamismo, esa viveza, ¿vale? Esa inestabilidad. Las vamos a ver en el Baldaquino de San Pedro cuando hablemos de la obra de Bernini. Bueno, pues nos vamos a meter ya al lío y vamos a hablar de artistas y de sus obras de arte. En este caso empezamos hablando del barroco por un arquitecto que sería esa transición del lenguaje más clásico renacentista hacia los primeros pasos del barroco. Digo esto porque si veis la fecha de la vida de Carlo Maderno, Maderno nace en 1556 y muere en 1629. ¿Esto quiere decir? Pues quiere decir que en su formación va a aprender el lenguaje más clásico, el lenguaje renacentista. Pero que a lo largo de su obra se va a ir viendo cierta evolución. Carlo Maderno va a ser nombrado arquitecto del Vaticano en 1603 para la Basílica del Vaticano y lo que hace es rematar, aunque modifica, el proyecto de Miguel Ángel. Añade, bueno, pues lo que sería una nave delantera y esta fachada que vemos ahí, que al final es una especie de fachada pantalla, una fachada donde, bueno, pues oculta lo que realmente hay detrás, le dota de cierta teatralidad, la colocación de esos balcones que dan a la plaza, que además luego, como habéis visto en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, pues han servido también para las aclamaciones papales, etcétera, etcétera. Más allá de la fachada del Vaticano y de esa pequeña modificación, la inclusión de una nave más adelantada, lo que va a hacer este hombre pues van a ser algunas de las iglesias que continúan el modelo del Jesús, de Vignola y de Giacomo della Porta, como puede ser esa iglesia de Santa Susana, o se ve quizá más claramente, bueno, este es el interior de Santa Susana, que sería un lenguaje muy parecido a lo que serían las basílicas paleocristianas, techumbre plana, ese ábside con bóveda de cuarto de esfera, esa especie de sensación de arco toral en la parte previa al presbiterio. Y lo que os decía, esta es quizá una de las obras pues, más características de Carlo Maderno y donde se ve mejor el lenguaje barroco que va a utilizar. Es Sant'Andrea della Valle, es actualmente la iglesia principal de los teatinos, de la congregación de los teatinos. Está en plena vía del Corso. Cuando vayamos la vamos a ver pues muchas veces, ¿vale? Porque por ahí seguramente que vamos a pasar muchas veces queriendo o sin querer. Y como observáis, bueno, pues es ese lenguaje donde vemos ya cómo los frontones se van a romper, van a generar entrantes salientes, lo vemos en la parte superior, se van a mezclar distintos tipos, un frontón semicircular roto, estos frontones triangulares, ese juego que no responde a un modelo o a un módulo concreto como podía ser en el Renacimiento, la balaustrada que volvemos a tener aquí, ese efecto teatral. En el interior, pues os decía, es una iglesia de la Orden de los Teatinos, pero sigue ese modelo de planta jesuítica, ¿vale? Es un modelo de nave central con capillas que se abren en los laterales, bóveda de cañón y en el medio del crucero una gran cúpula central. Cúpula central que, como ya hemos dicho también, bueno, pues es característica del barroco. Al fondo se observaría, y por eso también podemos saber quién es este señor, el martirio de San Andrés, ¿vale? En esa cruz a espada que nos sirve para reconocerlo. Bien, pues vamos a seguir avanzando y os he puesto el retrato de este señor, de Gian Lorenzo Bernini, que es probablemente pues el artista más grande del barroco y uno de los artistas más grandes de la historia del arte. Es, si no el más, es un artista que va a vivir, bueno, pues una vida larga, ¿vale? Nace en 1598, fallece en 1680, es escultor, es pintor, es arquitecto, va a unar en alguna de sus obras las tres artes y en alguna de sus obras, puede ser, estoy pensando en la Capilla Cornaro, en Santa María de la Victoria, pues realiza ese bel composto, esa unión de las tres grandes artes con ejemplos maravillosos.
Digo que es un artista que va a estar beneficiado porque, bueno, pues va a contar con la confianza de los papas, de unos papas que quieren modificar Roma y que le van a, bueno, pues otorgar o dar todas las facilidades posibles para que desarrolle su arte. Por tanto, bueno, pues cuenta con esos beneficios y luego desarrolla un arte muy propio, muy característico y de grandísima calidad. En 1629 va a ser nombrado el arquitecto mayor de San Pedro del Vaticano. Y ahí lo que va a hacer es una de sus primeras obras. De sus primeras obras importantes. Es el baldaquino. El baldaquino es esta estructura arquitectónica, ¿vale? Es arquitectónica y no confundir con escultórico. Es decir, a veces tendemos a pensar que lo arquitectónico es el edificio. Hay que entender pues este baldaquino como una estructura también arquitectónica. Y si os fijáis, se observan muchos rasgos de lo que ya hemos hablado. Es una estructura que hemos visto en muchas ocasiones, donde se sitúa debajo el altar mayor. En este caso, además, el baldaquino coincide con el eje central de la catedral, de la basílica, está bajo la cúpula y sobre los restos de San Pedro. Justo debajo estarían enterrados los restos de San Pedro en esa necrópoli vaticana. Es una estructura donde prima y se observa el movimiento. Vamos a ver esas columnas salomónicas, torsas, con mucho dinamismo, donde cuelgan estos pendones que tenéis aquí con una decoración, no sé si lo apreciaréis muy bien, que son unas abejas, que es el símbolo de los Barberini, que son, bueno, pues la familia papal del momento, y donde apenas, como se observa, hay línea recta, ¿vale? En todas las partes de la estructura es curva, contra curva, curva, bien. Al fondo veis otra obra maravillosa de Bernini, que es la Catedral de San Pedro, que ya la veremos dentro de la escultura, ¿vale? Seguimos. Esto que tenéis aquí es precisamente la obra de la que os hablaba antes. Es la Capilla Cornaro. Yo os he dicho que Bernini va a contar con el favor de los papas, pero hay alguno al que, bueno, Bernini no le apasiona. Es el caso de Inocencio X. Inocencio X, bueno, pues no le va a manifestar ese amor o no le va a profesar ese amor que le han manifestado otros anteriormente. Y en 1640, pues va a tener como una vía libre para realizar encargos particulares, como puede ser esta Capilla Cornaro. El cardenal Cornaro le encarga dentro de la iglesia de Santa María de la Victoria, que es una iglesia carmelita, pues un espacio que va a ser, como os decía antes, pues un ejemplo muy importante de lo que sería ese bel composto, esa unión de las tres grandes artes. Una cúpula pintada, no por Bernini en este caso, sino por un Guidobaldo Batinati o una cosa, Abatini o una cosa rara. Es un segunda fila, tampoco nos importa. Y donde sobre todo va a destacar lo que hace escultóricamente Bernini, que ya lo veremos más adelante, y que es este éxtasis de Santa Teresa, que es brutal, ¿vale? Abre la capilla también para que entre un foco de luz natural por el fondo. Bien, ya hablaremos de esto. Arquitectónicamente no la vamos a destacar como tal, pero sí que en conjunto hay que entenderla. Dentro de sus obras más señaladas, Bernini va a hacer esta obra en el Monte Quirinal, que es además muy cerquita de una de su máximo rival, Borromini. Bueno, a ver, para Bernini, Borromini no es rival, es como para el Madrid el Atleti, ¿vale? Borromini sí que ve ahí a Bernini como su enemigo con el que tiene que luchar, pero Bernini está por encima, ¿vale? Por eso, acordaos de esa metáfora, el Bernini es el Real Madrid y Borromini pues cualquiera de otros equipos secundarios, ¿vale? Entonces, están muy cerquitas, simbolizan esa competición, pero, bueno, tienen un lenguaje bastante distinto en lo que son las fachadas. Luego en su concepto interior va a haber semejanzas. Santa Andrea del Quirinal parte de ese concepto donde se observa la curva, la contracurva, esta escalinata también que se abre hacia la calle, que luego juega con estos muros que hacen esa contracurva, frontón también roto, pero
quizá llama la atención más cuando entramos, porque al entrar se genera ese efecto sorpresa. Es una obra con una fachada muy estrechita, bastante pequeña, y en el interior la iglesia se va a abrir. Entonces pasamos de esta portada tan pequeñita, fijaos la fachada, y cómo el espacio se abre en una planta elíptica característica del momento. Es una planta elíptica donde, bueno, pues vamos a encontrar con ciertas capillas, capillas radiales podríamos hablar, y donde, pues, entre la fachada y el altar mayor, el espacio es bastante pequeño, ¿vale? Es más ancha, entendedlo, más ancha que larga. Bien, en el interior, pues vemos un lenguaje muy clásico. Entonces, quien quiera ver en el barroco algo recargado, exacerbado, etcétera, etcétera, pues no, es un lenguaje clásico, columnas de órdenes clásicos, frontones, bien, bastante sobrio, arcos de medio punto, bueno, lo veremos. La luz vuelve a ser esa luz blanquecina, es decir, juega mucho con lo que es el Renacimiento y se adapta a los tiempos. Otra de las obras de las que os voy a hablar, que a lo mejor no tendría que entenderme, pero me gustan, es la Scala Regia de Bernini. Esta quizá es uno de los mejores ejemplos de lo que puede ser el arte de la persuasión, el jugar con los sentidos, el engañar a nuestras mentes. Bernini se le encarga un proyecto de adecuación de la escalera que permitía el acceso desde los apartamentos vaticanos hasta la plaza y hasta la propia basílica, y era, bueno, pues un espacio bastante complicado. Era estrecho, era por donde luego bajaba una silla gestatoria, una silla que era, bueno, pues llevada donde llevaban al Papa y sobrelevado, ¿vale? En hombros. Y hay que adecuarlo y hay que darle una monumentalidad. Y es algo que no es excesivamente fácil, por lo que os decía, por la estrechez. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues para jugar y dar una sensación de misma anchura, de uniformidad, Bernini va a abrir al fondo una gran ventana, ahí la tenéis. Esa ventana va a dotar de luz a todo el espacio, va, bueno, pues a disponer una bóveda también casetonada, y luego sobre todo lo que juega es con los espacios o con estas calles laterales, de tal forma que esa anchura que veíamos antes, que es distinta, fijaos que en la parte superior es más ancha que en la parte estrecha, pues lo compensa disponiendo las columnas más o menos en una misma o a una misma medida a lo largo de todo este espacio, y lo que hace es precisamente con la luz que va entrando tanto al final como en estos espacios intermedios, pues dar la sensación de amplitud. En el medio, sé que esto es una escultura, es la escultura ecuestre de Constantino, obra del propio Bernini, tiene una historia curiosa, os la contaré, así que cuando vayamos al Vaticano, pues me recordáis que os hablé de este señor y de mi experiencia con él. Para terminar por hoy, yo creo que ya va un rato largo de clase y estaréis aburridos, pues vamos a ver otra de las obras clave en la historia del arte y en la figura de Bernini, que es la plaza y la columnata de San Pedro. Es una obra que habéis visto en multitud de ocasiones. Esta, bueno, pues es la imagen vista precisamente desde la cúpula. Es una obra que tenemos que entender mejor en su momento, ¿vale? Ahora está desvirtuada precisamente, bueno, pues porque llegó un hombre bastante fascistilla y abrió esta gran vía de la conciliación y rompió todo lo que era el efecto barroco, todo ese efecto sorpresa. Pero tenemos que entender que en una Roma, en un momento donde pues encontraremos calles estrechas, callejones, Bernini logra abrir una grandísima plaza que al que llegase, precisamente por estos callejones, le dejaría flipado. Bien, y ese es el efecto sorpresa que lograría precisamente conseguir. Si hacéis un ejercicio de imaginación, ponéis aquí un murete, os imagináis que llegáis desde aquí y se os abre esto, es una burrada, ¿vale? Y en una Roma donde no había espacios tan grandes, ni mucho menos. Entonces, así hay que entenderlo. La piazza del Bernini è articolata in due parti. L'ovale, con i due emicicli formati da 4 file di colonne raccordate da una trabeazione piatta.
e la distesa di forma trapezoidale, con i due bracci orizzontali che, partendo dai colonnati, divergono leggermente e raggiungono la basilica. La facciata, allontanata così dall'ovale, risulta più equilibrata e slanciata da questo effetto illusorio. 240 metri di diametro dell'ellisse, ben 52 metri in più rispetto al Colosseo. Il centro della piazza è indicato dall'obelisco di travertino rosso, alto più di 30 metri. Ai lati dell'obelisco, 2 fontane con 3 vasche sovrapposte. I colonnati, di 284 colonne e 8 pilastri in travertino, sono coronati da una serie di ben 140 statue di santi, alte 3,10 metri, e da 6 grandi stemmi di Alessandro VII, il Papa promotore della costruzione. Per sviluppare la prospettiva della piazza, Bernini progetta le 4 file di colonne aumentando il diametro. Raggiungendo i dischi di granito ai lati dell'obelisco, si ottiene una visione esclusiva delle colonne che si affacciano sulla piazza, mentre le altre si allineano quasi muovendosi per raggiungere le proprie fila. Il colonnato di San Pietro rimane il più grande progetto architettonico del Seicento e tra le più scenografiche realizzazioni della Roma barocca. Con il suo progetto, Bernini riuscirà ad offrire al cristianesimo un ideale epicentro culturale e religioso. ¿Qué es lo que hace Bernini? Bueno, pues lo que hace Bernini va a jugar con lo simbólico. Esta sería la plaza. Fijaos el tamaño de la plaza con respecto a la iglesia, ¿vale? La Basílica de San Pedro tiene unas dimensiones muy grandes, ¿vale? Pero aún así son bastante menores que la propia plaza. La plaza pues da cabida a muchísima gente y es de un tamaño enorme. Plaza elíptica, ¿vale? Como la de la plaza elíptica de aquí. Bueno, con ese centro y estos puntitos donde juega con el efecto sorpresa, ¿vale? Desde estos puntos, más o menos, las 4 columnas que tenemos, las 4 filas de columnas, las dejamos de ver como 4 y las vemos como una. Es precisamente, bueno, pues dentro de lo que jugaría con esa perspectiva, con esa profundidad. Tenemos una columnata clásica, ahí veis y algunos detalles y remates verticales, se acentúa la horizontalidad por ese entablamento y lo que decíamos y ya hemos visto también en los apartamentos en esa escala regia, 3 calles con una central más ancha y con 4 filas de columnas de orden toscano. Al final el simbolismo de esta plaza, y creo que así se ve mejor, aunque sea un dibujillo, es precisamente esa acogida de la iglesia. Hablamos de ese lenguaje de la persuasión. Lo que nos quiere plantear Bernini es una iglesia que abre sus brazos, fijaos desde la fachada del Vaticano, y que acoge a esos fieles que llegarían en peregrinación a Roma, ¿vale? El obelisco, bueno, lo tenéis en la parte central, delante de las grandes basílicas de Roma también encontramos. Bien, entonces, esa fachada que se nos va a abrir y que se nos va a abrir hacia el mundo, también esa idea de universalidad de la iglesia. Pues de Francesco Borromini hablaremos mañana, el archienemigo de Bernini, y espero que no haya sido una clase excesivamente sufrida. Lo bueno, pues que tenéis ese vídeo ahí para que os sirva y os lo podáis estudiar en cualquier momento. Nada más, hasta mañana y que vaya bonita la cosa por ahí.